El tema de hoy es muy interesante y estamos hablando, titulado, acerca de esa ventana que nos abren los buscadores que se llama de incógnito. O sea que no sabemos quién dice algo o cómo lo dice. Cómo lo dice sí, pero quién dice algo no. Ni sabemos o creemos que no sabemos lo que se ve. O sea, tenemos mucha duda respecto a esa ventana que es de incógnito, pero lo que está claro es que esa ventana fomenta desde luego la crítica fácil, ¿eh? La crítica sencilla, y digo sencilla en el sentido de que no hace falta mucho esfuerzo para poder criticar. Hoy estaremos hablando acerca de esa crítica destructiva que hace que muchos empleen el anonimato, se esconden tras la pantalla del ordenador o de su teléfono móvil, etcétera, para emitir juicios contra las personas, que está causando, además del daño moral, ético, religioso y político, está causando muertes. Adelante con el programa de hoy. Las nuevas tecnologías han propiciado que la crítica, que debería ser una forma de intercambio sano de opiniones, se convierta en una ventana de incógnito desde donde anónimamente emitimos juicios de valor sobre alguien. La crítica sana es una forma pública de opinar sobre algo o alguien de frente y sin pasamontañas a modo de atracador de banco. Pero bajo la ventana de incógnito disparamos críticas mortales sobre desprevenidos transeúntes de la vida. Las amenazas escondidas en las redes son más numerosas de lo que podríamos pensar y exigen la intervención de las autoridades policiales, aunque las mismas leyes son las que hacen que el trabajo policial no tenga el efecto preventivo que debería tener. Otras muchas personas en diferentes ámbitos sociales son amenazadas todos los días y especialmente cuando son personajes públicos. Los críticos, también en el campo religioso, son expertos francotiradores, dispuestos a llevarse por delante, un eufemismo de asesinar en honor de alguien, a todos aquellos que no piensan o ven las cosas como el mencionado francotirador las ve. En realidad la crítica no existe en el universo de las buenas gentes, pero en el universo paralelo de la maldad anónima, la crítica es tangible, es personal y es transferible. Más que hablar de crítica, deberíamos hablar de críticos o seres de luz que viven a oscuras, tropezando y haciendo tropezar a otros, atisbando sus víctimas desde la que hemos llamado ventana de incógnito de sus guaridas. En el judaísmo de corazón, al cual se convirtió Ruth la moabita, la crítica era pública, honesta y constructiva. Nadie se atrevió a criticar a Ruth siendo como era de un pueblo enemigo. La misma Noemí, su suegra, la aconsejó volver con su parentela sin el menor atisbo de crítica, sino con la sana intención de hacerla bien. Cuando a una persona se la expone la realidad de su situación, por muy dura que sea, se le está dando la posibilidad de tomar una sabia decisión. Ruth tomó la mejor decisión por medio del mejor consejo, sin el menor matiz de crítica. El que critica malévolamente no busca que alguien tome una buena decisión, sino que alguien tome una mala decisión inducida para que le lleve al desastre. El judaísmo de corazón es compasivo, mientras que el que hemos llamado judaísmo criticón es el que se puede decir, si se puede decir así, es una especie de corriente de pensamiento en la que aparentemente algunos militan con las ventanas del incógnito abiertos de par en par, y eso en todas las corrientes religiosas. La corriente criticona, también otro eufemismo, es especialmente agresiva y que bajo una forma de oculta y aparente espiritualidad va dejando un reguero de heridos difícilmente recuperables para una vida normal en un ambiente religioso. En el Salmo 126, en los versículos 5 y 6, se nos dice:
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Muchas lágrimas han sido derramadas en el proceso de pretender sembrar buenas cosas en los demás. Muchas lágrimas han sido derramadas en el campo de siembra de la vida, cuya buena semilla ha sido pisoteada por algunos que, llamándose creyentes, solo se han dedicado a destruir lo sembrado y, si no han podido en ese momento, después se han dedicado a robar la cosecha. Los que pretendan sembrar la buena semilla de la fe en Dios deben estar conscientes de que tendrán que derramar muchas lágrimas antes de ver que las espigas creciendo, o antes de ver las espigas creciendo y las gavillas en los graneros de buenas comunidades de fe. Seguimos con el versículo en pantalla. El mayor privilegio de la vida es ser labrador en la viña del Señor. Todos los esfuerzos que hagamos para sembrar lo que hemos llamado buena semilla en la buena tierra tendrán que ser regadas con muchas lágrimas, mucho esfuerzo y mucho sudor. Recuérdalo. La mayor gloria que pretendamos alcanzar es servir como humildes labradores de Dios. No hay mayor dignidad que ser un labrador en el campo de Dios, dedicándose en cuerpo y alma a sembrar la buena semilla de la fe puesta en el Creador. La buena semilla de la fe puesta en el Creador es preciosa, que se convertirá también en preciosas gavillas, que a su vez alimentará a miles y miles de personas hambrientas y sedientas de conocer la verdad con las normas establecidas por el Señor. Las lágrimas más abundantes las derramarán los que ejercen la responsabilidad de sembrar, de regar, cuidar y hacer graneros para guardar las gavillas cosechadas. Por muy buen sembrador que seas, no te creas exento de la crítica de incógnito de los demás, y especialmente de los que tratas de ayudar a crecer en la fe en Dios. En realidad, estás mucho más expuesto a ser criticado si estás sembrando que si estás parado sin hacer nada por ti mismo y por los demás. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, se nos dice en el libro de Éxodo. La ventana abierta de crítica se abrió de par en par contra, hemos escuchado, Moisés y Aarón, que tuvieron que sufrir la presión en forma de murmuración de toda la comunidad o congregación en el desierto. Por muy bien que quieras hacer tu trabajo, de labrador en este caso, siempre encontrarás a más de uno que te criticará en oculto, en privado, de incógnito y de forma anónima. Imagínate. En el caso de Moisés y Aarón, no fueron algunos los que le criticaron o murmuraron de ellos, fueron todos. La crítica de toda la comunidad se dirigió contra los que más responsabilidad habían asumido. Por lo general, a mayor responsabilidad, mayor será la crítica destructiva que tendrás que soportar. Los que no riegan el campo con sus lágrimas es sencillamente por no estar sembrando la buena semilla de la fe en Dios. Los que no lloran sembrando, llorarán al ver recoger las gavillas que otros muchos con esfuerzo lograron. Las lágrimas de Moisés y Aarón hicieron florecer el desierto espiritual en el que se encontraban todos los que habían salido de la esclavitud de Egipto. Las lágrimas vertidas sobre el desierto espiritual en el cual muchos están aún, después de llevar muchos años, son las únicas que pueden hacer fructificar una tierra árida, seca e improductiva aparentemente. Los campos de siembra están formados por personas heridas por otras personas, que en algún momento fueron golpeadas por medio de las ventanas de incógnito, estamos repitiendo, de la crítica, la murmuración y la mentira. Toda crítica que se haga desde la ventana de incógnito, lanzada a los cuatro vientos,
nadie sabe a qué oídos puedes llegar. Por eso la pregunta sería, ¿podríamos volver a recoger la crítica incógnita lanzada al aire? No, evidentemente no. Por tanto, lo que debemos hacer es restituir el honor y el buen nombre de aquel o aquellos a los que hemos criticado de forma, a ver si lo digo bien, ignominiosa, oculta o anónima. Por mi parte, todo lo que afirmo, lo firmo bajo la etiqueta de incomodador de conciencias, lo cual permite que otros sepan lo que digo, cómo lo digo y a quién va dirigida mi opinión, que puede ser, además de una opinión, una crítica constructiva. La ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona solo la puede perdonar la persona que lo ha sufrido. En el UL estamos llamados a hacer una introspección personal y restaurar todo lo que tengamos que restaurar, por muy humillante que nos pudiera parecer. En estos momentos, pues es bueno recordar que los humillados no somos nosotros, sino aquellos a los cuales hemos criticado por medio de las ventanas incógnitas o anónimas que hemos abierto. En este año, Elul, que es el último mes del año, comienza el 18 de agosto y finaliza el 15 de septiembre. Elul, como hemos dicho, es el último mes del año del calendario hebreo y da paso al primer mes del mismo calendario que se conoce con el nombre de Tishré. La crítica de incógnito a las puertas de entrar en Elul son una tragedia para cuantos, desoyendo la voz de lo alto, de no dañar el buen nombre de nadie, se escudan en rituales públicos para no buscar el ritual de pedir perdón en lo secreto de su habitación, con las ventanas y las puertas cerradas de la crítica. Escrito está: el que no calumnia con su lengua, entre otras cosas, no resbalará jamás. En otras palabras, los que critican con la intención de dañar a otros se caerán por las ventanas incógnitas que ellos mismos abrieron. Toda crítica malévola es un boomerang que siempre vuelve a quien lo lanza, aunque sea desde la ventana de incógnito de su oscura existencia, por mucha apariencia religiosa que tenga. Los críticos creen que pueden abrir una ventana de incógnito y que nadie va a saber lo que han dicho de alguien en lo secreto, en lo oculto y de forma anónima. Lo que no saben algunos es que el gestor de Google, por seguir el ejemplo, conoce todo de nosotros, las críticas que has abierto y contra quienes las has abierto. Estoy poniendo en el pantalla ahora mismo unos comentarios de periódicos que están hablando de las consecuencias que tiene la crítica. Hemos dicho que el gestor de Google, por seguir con el ejemplo, conoce todo de nosotros. Las críticas que has abierto contra quien las has abierto quedan reflejadas en la memoria del gigante de la información. Todo lo que vemos, compartimos, escribimos o comentamos está en los servidores de medio mundo, por muy anónima e incógnita que sea la crítica que hagamos. Todo queda reflejado en las redes oscuras de Internet, si se puede decir así. Cuanto más, la red global del cielo conoce y registra todo lo que lanzamos por medio de la que hemos llamado ventana de incógnito de la crítica a las puertas que vamos a empezar del mes de Elul. La realidad es que todo lo que decimos, por muy secreto que lo mantengamos, nos afecta y nos dirige hacia un juicio en el cual no podremos alegar inocencia alguna. Todo lo que decimos por medio de las ventanas incógnitas en oculto saldrá a la luz inmediatamente y irremediablemente también, a no ser que cerremos cada una de las ventanas de ignominia que hemos abierto y pidamos perdón, restituyendo el honor de quienes hemos criticado injustamente. Por todos es conocido que los pecados contra el cielo los perdona. Pero los pecados contra el prójimo, solo el prójimo nos los puede perdonar. El cielo no perdona los pecados cometidos contra el prójimo.
no te extrañes, piénsalo bien. El cielo no perdona los pecados cometidos contra el prójimo. El concepto de restitución el honor forma parte de lo que significa pedir perdón de forma práctica. El llamamiento del cielo es a restituir el daño hecho en forma material o moral en lo que afecta al honor de las personas y también espiritual por cuanto afecta a la percepción que tenemos del Creador y su justicia. Mira, muchos de los que se podrían considerar resbalones espirituales no son más que peligrosos tropiezos, cerca de las ventanas incógnitas y con fatal resultado. Toda crítica que no sea tendente a aportar buenos cambios solo podría encajar en una crítica destructiva que genera daño moral, ético y espiritual. Los que se critican en oculta o de incógnito o de forma anónima no tienen tiempo de sembrar la buena semilla, ya que piensan que lo que ellos creen y critican es la verdad absoluta y que nadie puede contradecir. Las ocultas críticas son flechas que el mal dirige contra el corazón de alguien que no está apercibido y que no le permite defenderse. En el contexto religioso, la crítica tiene una especie de halo de santidad cuando en realidad es un fuego extraño que consume. Valga la redundancia. ¿A quién o quiénes lo han encendido? Los fuegos extraños son definidos en la Escritura como adoración pagana, así, sin más ni menos. Todo fuego de malsana crítica es un fuego extraño ofrecido al mal que tarde o temprano nos acabará quemando a nosotros mismos si no nos arrepentimos y restituimos todo lo que sea restituible, por un lado, en el plano material. Algunas cosas materiales no se pueden restituir, pero tienen que ser compensadas adecuadamente conforme al valor que tuvieron y que podrían tener en la actualidad. El daño al prójimo de carácter moral, ético o espiritual que afecta al honor tiene que ser restituido de la misma forma que ese daño. Si hablamos mal de alguien afectando a su honor, pues debemos pedir perdón directamente a la persona que hubiéramos ofendido. Ya hemos dicho anteriormente que el cielo nos perdona las ofensas contra el cielo, pero las ofensas que cometemos contra las personas no las tiene que perdonar las personas ofendidas de forma personal y directa. Esto es muy importante. Mirad, en el primer mes del año, Tisré, el día 1, que es después de Elul, viene el primer mes del año, Tisré. El día 1 da comienzo lo que hemos llamado el juicio anual bajo el nombre de Rosh Hashanah. A los 10 días llega el día de la sentencia, o Yom Kippur, más conocido por otros. Como su nombre propio indica, hay una sentencia, ¿verdad? Se dicta una sentencia anual por lo que hicimos mal o por el bien que dejamos de hacer. La pregunta es, ¿acaso no se nos pedirá cuentas por la buena semilla que hemos dejado de sembrar? ¿Acaso no se nos pedirá cuentas por la falta de lágrimas con las cuales no regamos la tierra? ¿Acaso no se nos pedirá cuentas por las ventanas de incógnito que abrimos para criticar a alguien? Se nos pedirá cuentas del mal que hicimos y del bien que dejamos de hacer. Lo uno y lo otro está penado por el Señor. Hoy hacemos un llamado a la introspección personal, especialmente en el periodo previo y durante el mes de Elul, un periodo de tiempo para buscar el perdón en lo secreto y evitar la crítica malévola, recordando que las críticas negativas pueden convertirse en un boomerang que afecta a quienes las lanzan, incluso si es desde esa ventana de incógnito y del anonimato. Mira que esto es, bajo mi punto de vista, muy interesante. El diccionario etimológico dice que la palabra anonimato tiene el significado de aquel del cual no se sabe el nombre de su autor. Las personas en el anonimato no sabemos su nombre, ¿verdad? Además viene el sufijo ato, o aquel que recibe una acción
sin saber de quién o quiénes. O sea, alguien que no sabemos su nombre, no sabemos quién es, de forma anónima, nos da un golpe. No sabemos quiénes son. Bueno, el sufijo, hemos dicho, ato, se añade a la palabra anónimo, que viene del griego anonymous, traducido como sin nombre. Por tanto, los que de forma anónima agreden verbal o físicamente a alguien, lo hacen de forma que nadie sabe su nombre. Con todo, y añadiendo de mi propia cosecha, la palabra anonimato me hace pensar en alguien que de forma anónima mata. Anónimo, anonimato. Alguien que de forma anónima mata. Me hace pensar en eso. Alguien, por eso decimos anonimato, porque alguien ha matado, sea verbal, física o intelectualmente o religiosamente o políticamente, alguien ha matado a alguien. Toda amenaza, anónima o no, es la antesala de lo que puede llegar a ser una tragedia mortal. Sí, en el capítulo o en la carta a los romanos, a los judíos en Roma, llamada Romanos, capítulo 1, versículo 29 al 31, se nos dice: están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La ventana de incógnito de la crítica oculta y anónima se ha abierto de par en par y está causando no solo dolor religioso o político, también odio sin sentido, que al final se traduce en odio mortal. El cielo nos guarde y que nosotros guardemos los mandamientos respetando al Creador. Hazlo saber y ayúdame a sembrar la buena semilla de la confianza en Dios. Pues hablando de ayúdame a sembrar y de la confianza en Dios, vamos a escuchar esos cánticos maravillosos que nos envía cada semana Josué, que se titula además Ayúdame a sembrar. Ayúdame a sembrar, por favor. Ven, ayúdame a sembrar. Ven, el granero hay que llenar. Ven, ayúdame a sembrar. Ven, el granero hay que llenar. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Pon tu mano en el arado y sé un ejemplo a los demás. Oh, ven, ayúdame a sembrar. Ven, el granero hay que llenar. Ven, ayúdame a sembrar. Ven, el granero hay que llenar. La mies es mucha y abundante, pero pocos quieren trabajar. Esfuérzate y sé valiente, proclama a todos la verdad. Oh, ven, ayúdame a sembrar. Ven, el granero hay que llenar. Ven, ayúdame a sembrar. Ven, el granero hay que llenar. Oh, 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 oh. Ayúdame a sembrar. Oh, el granero hay que llenar. Ven, ayúdame a sembrar. Ven, el granero hay que llenar. Ayúdanos a sembrar. Ayúdate a ti mismo a cosechar. Mirad lo que hacen esas redes
ocultas, esa forma de difamar, de dañar a los demás, no solamente el honor, sino de llevarles al punto de la muerte. Esta semana voy a poner algunos titulares. Por ejemplo, un ejemplo tenemos aquí a Sergio Ramos, ¿no?, que todos conocéis. Ese es el eslogan que tenemos cuando hablamos acerca de lo que es las amenazas escondidas en las redes sociales. Unas amenazas terribles, ¿eh? Como digo, no solamente son amenazas de carácter emocional o contando un chiste de una persona, que se burlan, etcétera, etcétera, que también es una atrocidad, sino lo que está pasando escondiéndose en las redes. Mira, esta semana han matado a tiros al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Según testigos, el periodista recibió los disparos de un revólver usado por un hombre de baja estatura. Eso es lo que se ha trascendido en las redes. Pero esto viene como consecuencia de algo, ¿eh? No simplemente es que de repente alguien se ha puesto a pensar y dice voy a matarlo. Mirad, Milton Castillo Maldonado es el abogado de la familia de Fernando Villavicencio. Dice que su asesinato es un ataque a la dignidad profunda del pueblo ecuatoriano. Es un asesinato a la dignidad del ser humano, pero en particular, en este caso, del pueblo ecuatoriano. Pero todo esto ha tenido todavía algo mucho más complicado, aparte de lo que ya es complicada la muerte de una persona, ¿verdad? Porque resulta que el expresidente, que fue en su momento de Ecuador, el señor Rafael Correa, ha escrito o escribió un polémico tuit hace unas semanas, no sé exactamente cuánto tiempo, que le persigue a Rafael Correa tras el asesinato de Fernando Villavicencio, porque en ese tuit el señor Correa dijo: eres un cobarde sin vergüenza. Se estaba diciendo, recuerden, al que han asesinado. Pronto se te acabará la fiesta. Yo no sé si esto es una amenaza, una forma de hablar. Yo no voy a entrar en esa materia, pero el hecho que este polémico tuit está persiguiendo a Rafael Correa porque se lo dijo a la persona que han asesinado. Eso de pronto se te acabará la fiesta, a mí me parece que es un asunto muy grave. De otra menor trascendencia, pero no menos importante, es, por ejemplo, Mario Picazo, que es alguien que anuncia, meteorólogo, que anuncia los cambios de tiempo, etcétera, denuncia las amenazas a muerte que recibe en las redes sociales. O sea, alguien que está hablando del tiempo, incluso está hablando, pues como él lo entiende, recibe amenaza de muerte en las redes sociales. Fijaros cómo son esas ventanas, pero de forma oculta siempre, ¿eh? No penséis que es que alguien va y se lo dice. No, es que de forma oculta y sibelina le amenazan a este y otras muchas personas. Mirad, en Sevilla, en España en este caso, fue detenida una persona por publicar en redes sociales amenazas de muerte a dos dirigentes políticos nacionales. Esto en este país. Hombre, si ha amenazado de muerte, cuando alguien amenaza de muerte, créetelo. Yo te lo confirmo. Créetelo, porque posiblemente la amenaza se convierta en una realidad. Eso es lo que estamos hablando hoy, tanto en el campo político como religioso, las amenazas de muerte. La Fiscalía alerta del uso de WhatsApp o SMS y redes sociales en delitos de amenazas y hostigamientos. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Y a veces no nos damos cuenta del peligro y lo que puede suponer una amenaza, que pensamos que como alguien es anónimo y no sabemos quién es y lo dicen, no tomamos en cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacer si se es víctima de un insulto o una amenaza en las redes sociales? Pues desde luego tenemos que denunciarlo a la policía. Ya sé que puede parecer esto, porque a veces nos pueden amenazar. Yo digo honestamente, mirad, en todos los años que nosotros llevamos haciendo estos programas, nadie nos ha amenazado, esa es la verdad, y espero que no lo hagan. Pero cuando alguien amenaza, tiene que estar consciente de ello. Bueno, hay un caso más o dos. Todos conocéis lo que ha pasado con este famoso futbolista que ha sido acusado y está todavía en la cárcel, a Dani Alves, por haber tenido una relación sexual no consentida, en forma casi, o si no, violación, con una persona. Bueno, pues Johanna Sam, que era su ex esposa, porque a raíz de lo que le pasó, de esta violación cometida por él,
independientemente de que fuera o no sea culpable. Yo no estoy diciendo que lo sea o no lo sea, porque eso depende de la justicia, pero está condenado en el sentido de que está en la cárcel todavía, porque supuestamente no se ha demostrado lo contrario ni lo opuesto. Bueno, pues su ex esposa, Joan Assange, está recibiendo amenazas de muerte y dice: vas a morir y reunirte con tu madre. ¿Os imagináis lo que esto puede significar para una persona que sufre además porque su marido ha cometido una atrocidad y encima se le amenaza de muerte? Esto es lo que estamos hablando hoy, de las redes ocultas y sibelinas que están haciendo. Otro conocido, bueno, muy conocido a los que le gusta mucho el fútbol, que a un servidor, pues la verdad lo confieso que no soy muy de fútbol ni de deportes extremos. Para mí el fútbol es un deporte extremo. Mirad, Sergio Ramos dice que no puede más y publica las amenazas de muerte que recibe en las redes. Estas personas que son muy conocidas están siempre recibiendo amenazas, pero es que las amenazas se convierten en hechos reales de muerte, como hemos hablado del candidato a ser presidente en Ecuador. Y creo que hay una más, o si no es esta, no me acuerdo si esta era la última que he puesto, y era la última. Lo que he hecho ha sido elegir pues unos cuantos recortes de periódico para que estemos conscientes de que estamos hablando acerca de algo muy grave que a través de las redes sociales, de los teléfonos móviles, los ordenadores, y de forma anónima, de forma incógnita, con ese anagrama que hemos visto todos los ordenadores tienen. Cuando hacen las búsquedas hay una parte que dice de forma anónima, de forma incógnita. A través de eso y otras muchas maneras se amenaza a las personas de muerte, se las insulta, se las veja, se las quita el honor, etcétera, etcétera. De eso es de lo que estamos hablando de hoy. Y eso está también penado por las leyes de la tierra y por las leyes del cielo. Hazlo saber, a lo menos que lo sepan, a lo que se enfrentan. ¿Qué nos va a pasar la próxima semana, María Isabel? Con esto vamos a cerrar. Cuéntanos. Bueno, si la próxima semana, si el cielo lo permite, estaremos a la misma hora, a las 6, hora de Madrid, España, y en este mismo canal LTV, con un nuevo tema de interés general para todos aquellos que no abren las ventanas de incógnito en sus ordenadores personales para criticar a los demás. Por último, pero también importante, deja tus comentarios, danos un me gusta y si no lo estás, pues suscríbete a este canal para que puedas dejar tus opiniones sin usar la ventana de incógnito de anonimato. Sin más, os deseamos un sabuato, una buena semana, para que podamos reflexionar, compartir todo aquello que tenemos, pero acordaros que sea bueno y constructivo. Pues estamos en doble pantalla, nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene con el consabido Sabuato, que buena semana nos dé Dios.